Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con ustedes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Las elecciones en Brasil nos colocaron en una alerta y el poner el dedo en la llaga. ¿Qué está pasando en América Latina y qué está pasando en el mundo? Los países que durante la década pasada, inclusive desde anterior a la década pasada, hace 3 lustros, habían girado a la izquierda, hoy lo que se encuentra en los nuevos procesos electorales que se están dando en América Latina e inclusive en el mundo, es que algunos países en el mundo, pero otros en América Latina y muy reiteradamente, están dando un giro a la derecha, pero no a cualquier derecha, a una ultraderecha, una derecha que va más allá del acontecer político cotidiano y de rutina que venía dándose a través de los tiempos, repito, en esta última década. Nosotros habíamos visto en la izquierda de diferentes matices a Venezuela, habíamos visto al Ecuador, habíamos visto a Chile, habíamos visto a Uruguay, habíamos visto a Argentina, habíamos visto a Bolivia, y de la noche a la mañana los países que han ido cambiando su estructura de gobierno empezaron a voltear a la derecha. Y encontramos que, a excepción de Venezuela, que hoy está en una dictadura más allá de una izquierda que pudiéramos reconocer como tal, y que la Organización de los Estados Americanos no ha declarado como dictadura, pero reconoce en el fondo a través de su secretario que las cosas en Venezuela pues no marchan por un camino de una democracia, ni siquiera de asomo de democracia. Encontramos como en el Ecuador sale de Correa y entra Lenín con un giro hacia la derecha. En Chile sale Bachelet y entra Piñeres y entra con un giro a la derecha. En Argentina sale Cristina Kirchner y entra Macri con un giro a la derecha. ¿Ah? La Kirchner, sí. La Kirchner. Y así por el estilo. Solo se conserva Bolivia en este momento. Todo ha ido girando y ha ido cambiando. Y en Brasil, nosotros nos encontrábamos en principio con un giro de hace 15 años, introducido por el Partido de los Trabajadores, encabezado desde luego por Luis Ignacio Lula da Silva, que lleva al Partido de los Trabajadores a producir desde la izquierda un fenómeno revolucionario que un hijo del pueblo, un trabajador sin ninguna formación profesional, llegara al poder e hiciera transformaciones en su primera etapa. Posteriormente entra a ser reemplazado por un gobierno, 2 gobiernos, entra a ser reemplazado por la doctora Dilma Rousseff, y ahí fue Troya. Se acaba el gobierno, los 2 son judicializados y empieza a mantener el poder alguien de derecha que había sido justamente vicepresidente de Dilma Rousseff, y en este momento hace un giro a la ultraderecha, llevando a un Mesías. Es que Mesías es su nombre también, Jair Mesías Bolsonaro, a la presidencia del gigante de América Latina, a Brasil. Y en el mundo encontramos un giro en Hungría. Allí tenemos a Viktor Orbán en Hungría. Encontramos en Italia, encontramos a Matteo Salvini. Encontramos en Ucrania A Yanukovych. Yanukovych. En Ucrania. En Ucrania. Encontramos en Estados Unidos
a Donald Trump. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué está ocurriendo? Estamos viendo que los nuevos gobiernos están dando un giro totalmente diferente. Está pasando algo. Estos tipos mesiánicos, homofóbicos, desde luego xenófobos, desde luego misóginos, con algún toque fascista, racistas también, empiezan a ir ocupando posiciones. Pareciera que se está despertando algo que estaba dormido allá, e inclusive en los Estados Unidos empiezan a aparecer, y de qué manera, movimientos que están ya estructurados dentro del fascismo, que se están dando organizaciones fascistas, y que el nazismo empieza a revivirse en Estados Unidos. El odio racial que se viene encarnando nuevamente en los Estados Unidos, y desde luego que se va a intronizar según la postura, y yo no quiero que así sea, pero por lo menos es lo que en las declaraciones antes de ser presidente del gigante de Latinoamérica, de Brasil, Mesías, yo no le voy a decir Jair, sino Mesías Bolsonaro, había manifestado frente a las mujeres, frente a los homosexuales, frente a los negros. Y ¿qué va a hacer con Brasil? Donde el 50% de su población es negra. Yo no sé cómo va a confrontar esa situación. Entonces, para conversar sobre este tema, primeramente, pues obviamente la intención es hacerlo en América Latina, sin olvidar que tenemos que arrancar también. Y se me olvida, en México se salvó de este giro, para que no me vayan ustedes a cuestionar, se salvó de este giro Andrés Manuel López Obrador, quien siendo de la izquierda conserva la estructura y gira de la derecha del PAN, gira a la izquierda, con el ingreso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de los Estados Unidos de México. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a los compañeros que siempre nos acompañan. Está aquí Alejandro López, usted ya lo conoce, y también está el doctor José David Benavides. Doctor Benavides, que siempre está con nosotros. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. A usted, doctor, muy buenas noches. Hoy lamentamos que nuestro subdirector está operado, no puede estar con nosotros, pero aspiramos y esperamos que desde la distancia pueda participar a través de teléfono, para que también pueda aportarle a este programa de opinión que siempre tenemos con ustedes, dándole información del acontecer internacional, nacional, regional también, y departamental y municipal. De tal manera que aquí estamos para eso, para arrancar con este tema. Y yo empiezo por preguntarle al doctor Benavides, ¿qué está pasando en el mundo, doctor Benavides? Bueno, antes de todo, muy buenas noches a todos nuestros televidentes, a mis compañeros de mesa de igual manera. Y bueno, digamos que, eso es un cuento que ya viene desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo atrás. Es un análisis que se debe hacer muy detenidamente desde el siglo XX como tal, porque todos los acontecimientos políticos, económicos que estamos viviendo actualmente es una consecuencia de todo lo que se desarrolló políticamente en el siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? Habían dos superpotencias. De un lado estaba la Unión Soviética con el socialismo, y por el otro lado estaba Estados Unidos y los países occidentales con las ideas capitalistas económicas capitalistas y de derecha, políticamente hablando. Y pues digamos que las ideas socialistas, las ideas incluyentes siempre pues fueron abanderados de la Unión Soviética y del socialismo como tal. Entonces digamos que a raíz de ese conflicto que se llevó a cabo en el marco de la Guerra Fría durante más de medio siglo del siglo XX, del siglo pasado, digamos que fue como el origen de todos estos conflictos ideológicos políticos que nuevamente están pasando en estos momentos. Pero ¿qué ha pasado? A pesar de que la Unión Soviética desapareció, entre comillas, en 1991, en la última década del siglo XX, todavía esa corriente se ha venido tratando de recuperar y ha venido tratando de ir en alzada y de recuperar terreno nuevamente.
Entonces, por eso, como usted bien lo decía, estimado doctor Hermes, en la primera década de este siglo XXI hubo un afloramiento de los movimientos socialistas, unos movimientos políticos de izquierda, especialmente en América Latina, en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, en el caso de Argentina con la Kirchner, de Bolivia con Evo, que digamos que hasta el sol de hoy es el único que se mantiene en cuanto a su estructura ideológica política de izquierda. Bueno, Mujica en Uruguay, Brasil con Lula da Silva, Ecuador con Rafael Correa, y bueno, digamos que esos procesos se han llevado a cabo. Sin embargo, lastimosamente, de modo personal y desde mi punto de vista de analista político, yo pienso que en Venezuela, después de la muerte de Hugo Chávez, el socialismo fue mal llevado, fue mal direccionado. Entonces vinieron problemas económicos, vino el problema del éxodo de venezolanos hacia el resto del mundo, especialmente Colombia, Latinoamérica. Y pues digamos que ese ejemplo fue el que irradió a toda Latinoamérica como tal, ese mal ejemplo. Entonces todos los políticos de la derecha, que estaba un poco caída, que estaba, digamos, perdiendo mucho terreno, lo utilizaron como argumento principal para decir en sus campañas a sus naciones y en los procesos electorales que se han llevado a cabo. Miren, en Venezuela el socialismo y las ideas políticas de izquierda no están dando ningún resultado, están llevando al pueblo a la pobreza, están llevando al pueblo a la desgracia total. Y de ahí es donde empiezan a reconstruir un discurso de derecha como tal y hacia una ultraderecha que ha logrado convencer a muchos electores en sus países. Ahora, de todo ese ejemplo, además de la ayuda de los medios de comunicación también, porque eso influyó demasiado, especialmente de Estados Unidos y bueno, y también de la Europa occidental, eso influyó mucho para que nuevamente la derecha coja fuerza y vuelva, digamos, nuevamente a posicionarse hoy en día en América Latina. Ahora, ¿qué estamos viviendo a pesar de eso? De que la Guerra Fría todavía sigue existiendo. Mire nomás, doctor, en Europa. En Europa, ¿qué está pasando? Rusia, de la mano de Vladimir Putin, desde el año 2000 que él asumió el cargo de presidente, de primer ministro, él vino a recuperar la Rusia que se había prácticamente desaparecido política y económicamente después de la caída de la Unión Soviética. Entonces es el reconstruir del imperio, digamos, de Rusia, porque pues él ha sido muy claro en que la idea no es reconstruir la Unión Soviética, sino Rusia como tal, pero digamos que siempre tiene esos matices de izquierda, esos matices un poco socialistas, que ha llevado a que Occidente, Estados Unidos, a que la Unión Europea, especialmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pues digamos que se pongan un poquito con los pelos de punta. Entonces ha habido una nueva resurrección de la Guerra Fría. El caso de Ucrania, por ejemplo, antes de Yanukovych había un presidente que era prorruso, que iba como en la línea política de Putin, pero pues lastimosamente el pueblo de Ucrania dijo no, nosotros no queremos volver a los tiempos de la Unión Soviética, de esas ideas socialistas, y dieron un giro a la derecha, a la ultraderecha. Entonces, la ultraderecha. Recordamos lo de la revolución del Maidán en Ucrania, y de esta manera entonces digamos que esa Guerra Fría que se vio en más de mitad del siglo XX, nuevamente la estamos viendo. Incluso es una Guerra Fría que aquí en América Latina la seguimos viviendo. Por un lado están los países que son de izquierda, pero por otros lados los países de derecha. Aquí en Colombia hay algo muy interesante que llevamos viendo ya 20 años. La derecha aquí en Colombia ha sido pues muy fuerte, pues casi siempre, ha sido una derecha muy consolidada, pero ha habido un conflicto de estos últimos 20 años con la izquierda en Venezuela. Entonces podemos decir que aquí hemos vivido una guerra fría, tanto en materia económica como en materia política. Pero bueno, eso es como un panorama general de todo este tema que estamos hablando sobre la ultraderecha, no en América Latina, sino en el mundo. Y pues esa es como mi opinión y pues a ver qué va a pasar de aquí en adelante con este fenómeno. Y bueno, incluyamos también en esos países, se me olvida Duterte en Filipinas también, ¿no? Duterte. Otro de ultraderecha, que además ese sí man deja matar, dice que él no va a gastar balas en matar a la gente, sino más bien meterle un puñalada, lo que sea, y que lo echen al mar allí, que para no estar perdiendo el valor de lo que vale una bala, ¿no? Sí. Alejandro.
Pues mi análisis de alguna manera dista un poquito con José, porque yo sí creo que no hay un resurgimiento de la Guerra Fría, teniendo en cuenta de que la izquierda tenía como modelo político y económico el socialismo. Ahora la izquierda como modelo político creo que es el progresismo, que tiene una gran diferencia con lo planteado y lo que conocemos como socialismo después del derrumbe del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Entonces, creo que hay un resurgimiento de la izquierda que empieza con la victoria de Hugo Chávez en Latinoamérica en el año 1999, ¿no? Sí. Que comienza el gobierno de Hugo Chávez. Y bueno, y se encuentran también con el resurgimiento también de otros modelos del mismo corte popular, se puede decir populista también de alguna manera en términos como lo analizaba Ernesto Laclau, pero se diferencia mucho del modelo socialista, ¿no? Porque el modelo del progresismo realmente solamente lo que hizo fue una redistribución de la riqueza en una época de crecimiento económico gracias al precio del petróleo y de los commodities, y eso generó obviamente la capacidad de poder implantar un modelo de corte popular que redistribuyó la riqueza y que generó un buen crecimiento en Latinoamérica y sacó mucha gente de la pobreza. Se dice que se sacó alrededor de 70 millones de personas de la pobreza en los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Entonces, no creo que haya un resurgimiento de los dos bloques. Creo que lo que hay es una crisis de representación política y una crisis de la democracia liberal. Y es una crisis de representación desde mi punto de vista porque los gobernantes no han podido asumir las necesidades de la población. Y el caso para mí más latente es cómo los gobiernos hoy por hoy tienen que hacer unos ajustes macrofiscales, tienen que asumir unas políticas y unas directrices de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y eso obviamente genera que el locus de la política ya no sea lo social sino lo económico. Entonces hay que responder a unas directrices internacionales que muchas veces no están afines con las necesidades de la población. Entonces hay una crisis de representación, una crisis dentro de la democracia liberal que hace que la gente hoy por hoy escoja opciones de corte populista y extremo. Lo de Brasil es el caso, estaban cansados de la corrupción, estaban desencantados ya con el Partido de los Trabajadores que llevaba alrededor de 15 años en el poder y hoy escogen otra propuesta política. Pero el gran problema fundamental desde mi punto de vista es que no se ha resuelto la dicotomía entre lo económico y lo social. No responden los gobiernos a las necesidades de la población. Entonces, para mí esa es la crisis de representatividad que genera que la gente, a fin de cuentas, pues coja unas opciones extremas. Aparte de eso, pues también hay un análisis que tenemos que hacer y es desde el punto de vista cultural. Wilhelm Reich escribió un libro muy interesante, Psicoanálisis de masas del fascismo, y explica cómo esa sociedad altamente represiva en la familia, ese paternalismo dentro de la familia que no le cambió las estructuras familiares, hizo que la gente escogiera a Hitler y escoja hoy por hoy opciones paternalistas que creen los mesías, porque hay un problema cultural y un problema de razones más nostálgicas desde el punto de vista tradicional, ¿no? En el entendido de que, por ejemplo, el señor Jair Bolsonaro planteaba aspectos y dentro de su discurso político estaba muy inmiscuido los aspectos tradicionales de la familia, el respeto por la familia, tener en cuenta a Dios. De hecho, muchos tweets del señor Bolsonaro iban en esa consonancia, como tener en cuenta esos factores religiosos que otrora pues eran fundamentales dentro de la familia en Brasil, y eso ha hecho, digamos, que
que repercuta en la parte política. Bueno, a mí me parece que en los planteamientos que ustedes hacen, me parece que el doctor Benavides concluye bien en el desarrollo de la historia. La historia no es lineal, ustedes lo saben. La historia tiene un desarrollo lineal y combinado, que son los que se llaman los choques de momentos históricos, a través de los cuales la sociedad responde a unas situaciones que se van dando. Y tal como tú lo planteas, Alejandro, en muchísimas ocasiones los gobiernos llegan a un momento en que no responden a las situaciones de la sintonía entre el gobierno y el pueblo, que en últimas es el que decide la forma de gobierno que quiere tener en un momento dado. En consecuencia, se rompen muchas veces esas estructuras y el pueblo responde en manera contraria. Lo vivimos en Cali nosotros. Nosotros durante un tiempo, por fenómenos de la corrupción, donde tuvimos problemas hasta con la basura en Cali, una cosa horrible. La gente no votaba por los partidos tradicionales, sino que votaba por unas expectativas diferentes a los partidos y por personas que en condiciones lógicas partidistas no tendrían opciones de llegar al poder. Y así elegimos a Yomaro. Yomaro, un tipo que nunca estuvo metido en el quehacer político, pero lo elegimos alcalde de la ciudad de Cali, para bien o para mal. Una persona que nunca había desempeñado un cargo público, que no había estado nunca en el Consejo de Cali, que nunca había sido diputado, ni menos representante ni senador de la República, que no tenía ni idea de eso. Un hombre exitoso en la radio, muy buena persona, excelente locutor, pero lo perdió la radio cuando se mete en la política y lo perdió a él la política cuando se mete en el campo que no era de él. Y el pueblo lo metió allí y derrotó unificadamente a todos los sectores políticos liberales conservadores que se unieron en contra de Yomaro. A todos los derrotó. Y después tuvo la oportunidad de estar por primera vez en elecciones populares un afro colombiano y además ciego, Apolinar Salcedo, y derrotó también al hijo del más grande político conservador que hubiera producido el Valle del Cauca, a Lloreda, a Kiko Lloreda. Lo derrotó también porque el pueblo estaba cansado, porque el pueblo quería otra opción diferente. Y una persona con una limitación tan grande, porque está bien que puede tener una limitación como la que tiene Lenin, como la que tuvo Franklin Delano Roosevelt, en su momento y le tocó dirigirla nada más ni nada menos que la Segunda Guerra Mundial, en su calidad de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es una discapacidad que le permite visualizar el acontecer. Pero el pueblo le respondió a Cali y votó por Apolinar Salcedo, en contra de Kiko, una persona con unas propuestas bien buenas, yo diría, a mi juicio, excelentes propuestas, que sí conocía el Estado, que había estado en diferentes posiciones importantes. Sin embargo, lo derrotó, porque responde a esas situaciones. Cuando el pueblo se cansa porque no encuentra que se le resuelven su diario acontecer, su problema de su nevera, su problema del estudio de sus hijos, su problema del trabajo, su problema de cómo vivir en condiciones dignas, ese pueblo se exalta y responde en forma contraria. Eso es parte de lo que sucedió con la Revolución Francesa. El pueblo oprimido con tanto boato de la gran oligarquía, de la gran burguesía, de los monarcas, en ese momento histórico, y la gente muriéndose de hambre. Entonces el pueblo responde y ya aparecen los pensadores Rousseau, Montesquieu, Diderot, Delambre y todos estos tipos que fueron encoando esa gran revolución
para llegar al laissez-faire, el laissez-passer, construir una nueva república que pudiera desde ese estadio resolver los problemas. Y eso llegó justamente hasta América, fue la que nos llevó justamente a que pudiéramos más adelante lograr el grito de independencia el 20 de julio de 1810. Pero volviendo acá a lo nuestro, lo que se ha presentado con estas personas es un mesianismo y también una situación mediática de los medios de comunicaciones. Empieza a obrar la mentira, la falacia, el despropósito del engaño, lo que pasó con Trump. ¿Cómo le parece? Trump pierde por más de 15 millones de votos, pero sin embargo es el presidente de los Estados Unidos, por la mecánica que tiene Estados Unidos. Y Bolsonaro, Mesías, gana con más de 15 millones, con más de 55 millones de votos, y tiene en sus redes más de 20, 15, 18 o 20 millones de seguidores, siendo como ha sido él, un tipo que se ha presentado como es, duro contra los afro, contra los negros, dura contra los homosexuales, duro contra los bandidos, va a atacar a Raimundo y todo el mundo, no quiere, duro contra las mujeres. ¿Ah? Si un hijo mío naciera así, no lo quiero ni ver, porque no lo quiero ver como un bigotudo por ahí andando. ¿Ah? No. Entonces, tremendo, sin embargo, la gente le responde como le respondió a Trump, que uno decía, pero ¿cómo? Si es que Obama ha hecho un buen gobierno, y de hecho hizo un buen gobierno. Quiere decir que había un poco de gente xenófoba que no quería saber nada de los afros, que no quiere saber de nada de la gente que está migrando, por ejemplo, a Estados Unidos. Hoy mismo, en Honduras, hay una gran marcha de hondureños, de nicaragüenses, de guatemaltecos, caravana de más de 10.000 personas que están yendo. Ya ha dicho Trump, yo allá tengo 5.000 o 6.000 personas esperando y voy a mandar 15.000 más para y sepan ustedes que pueden disparar. ¿Ah? Tremendo. Entonces, aquí lo que se está presentando, tú hablabas también, Alejandro, hablabas sobre el hecho de estar dando canonjías, de estarle regalando a la gente para mejorar un poquito eso que estamos haciendo nosotros aquí también, asistencialismo, una redistribución del ingreso a través del asistencialismo. A mí me parece que no es bueno, porque esa fue una de las grandes caídas de Venezuela. Fincó todo, porque para ellos el único commodity que ellos tienen es el petróleo. Entonces, cuando el petróleo subió, y fue una buena etapa que llegó hasta los 120 dólares el barril, pues era muy bueno. Pero cuando empezó a bajar y dejó hasta los 35 dólares, pues no tenían cómo responder a la situación. Se le fue al piso la economía y en consecuencia se desbarajustó el Estado porque no tenía cómo responder ante la expectativa de un pueblo que no tenía más de qué vivir y que no trabajaba. Por eso vuelvo y digo, doctor, es que lo que pasó en Venezuela es un socialismo muy mal llevado. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante que hacer claro. Aquí, doctor Alejandro decía, no, lo que pasa es que no estamos viendo una guerra fría, pero lastimosamente, usted va, el ejemplo que está en Venezuela, usted ve la ideología populista como tal, una ideología populista, sea de derecha, si es que hay un populismo, porque todos buscan agarrar a las masas para convencerlas de acuerdo a su ideología política. Pero en Venezuela es lo que pregonan ellos, un socialismo abiertamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde viene, en mi opinión, de dónde surge un populismo? Populismo surge de esa reacción del pueblo, de las masas sociales, de esas inconformidades que las masas sociales tienen ante los malos gobiernos que están de turno, sea de izquierda o sea de derecha, independientemente de lo que sea. Entonces, esas necesidades que el pueblo demanda es la que los candidatos a la presidencia acogen y dicen, no, nosotros entonces vamos a solucionarles todos esos inconvenientes, toda esa pobreza, todo ese mal que ha dejado el anterior gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, sin importar de qué ideología política está hablando. Entonces ahí es donde se empiezan a formar los mesianismos, se empiezan a formar los superhombres llamados políticamente hablando. Y eso es lo que ha pasado desde hace mucho tiempo en la humanidad.
el caso de Adolfo Hitler en Alemania. ¿Por qué Adolfo Hitler, a través del nazismo, a través del fascismo, logró cautivar a sus electores en Alemania? Porque Alemania estaba vuelta a pedazos después de la Primera Guerra Mundial y de los efectos y consecuencias del Tratado de Versalles, que tenía una Alemania maniatada y que debía pagar una alta suma de dinero a todas las potencias aliadas de esa época para poder salir de esa pobreza. Entonces, en Alemania y ningún país le va a gustar de que estén embargados todas sus cuentas del Estado, de que no tengan posibilidades de desarrollarse económicamente. Entonces sale un hombre como Adolfo Hitler y le dice: no, yo los voy a sacar de la pobreza, vamos a resucitar el nacionalismo alemán, vamos a recuperar la antigua grandeza del imperio alemán, y eso fue lo que hizo, y salió adelante. Y con una publicidad engañosa, ¿no? Con una publicidad. Aparece Bueno, ya esos son todos los artificios, instrumentos que utiliza el político ya para que es lo eso. mismo que ha utilizado, que han venido utilizando, por ejemplo, aquí en Colombia, en todas partes últimamente, para poder acceder al poder. Dos aspectos ahí, doctor, y es que el mismo modelo económico de Venezuela es el mismo que hay en Colombia, con una diferencia, que Colombia tiene más diversificada la economía. Venezuela solamente dependía del petróleo. Ahí es mi gran contradicción en aquello de que es socialismo, ¿ya? Sí. El socialismo plantea la colectivización de los medios de producción, plantea otro tipo de democracia, por tanto, así mediáticamente le llame, como lo dijo Chávez, que socialismo del siglo XXI, pues simplemente desde mi punto de vista fue un mismo modelo económico que ha estado presente en casi todos los países de Latinoamérica, con la diferencia de que Venezuela pues solamente tiene el petróleo como fundamento base de su economía. Entonces desde ese punto de vista es que planteo de que no es socialismo, aunque desde mi punto de vista sí es dictadura, porque ya no hay poderes fácticos, no hay representación política, no hay democracia, desde mi punto de vista. Otro aspecto fundamental, y es que ese mismo modelo económico, desde mi punto de vista, el progresismo no fue capaz de cambiar hacia un modelo económico más productivo. Por tanto, hoy por hoy, en toda América Latina, excepto Bolivia y México, gobierna la derecha o la extrema derecha. Y es que no fueron capaces de gestionar productivamente las economías, porque aquello de la corrupción que está hoy permeado, Correa, Lula, Dilma, el mismo, bueno, todos los expresidentes latinoamericanos, es que ese mismo modelo económico rentista, a través de su gestión de los recursos, pues mismo es un modelo corrupto per se. Tenemos una llamada de nuestro subdirector y vamos a saludarlo. ¿Cómo sigue en su operación? Doctor Alberto Ramos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, doctor Luis Hermes. Bien, afortunadamente en franca recuperación. Aquí se encuentra con nosotros pues Alejandro, que nos acompaña siempre, y también el doctor Benavides, que también forma parte del staff de los analistas. Sí, son dos jóvenes investigadores muy estudiosos de las ciencias sociales y han estado varias veces en el programa conversando con Luis Hermes en diferentes tópicos. Tienen versatilidad y una gran capacidad de análisis. Pues mira, Alberto, de todas maneras deseando que te recuperes para que en el próximo programa estemos juntos, te mandamos desde acá nuestros deseos de que te mejores, y también los televidentes que nos ven, que nos ven y que nos escuchan, pues también sentimos felicidad de que puedas participar en este programa. Estamos haciendo un programa analítico sobre lo que está pasando con prácticamente el mesianismo de América Latina frente a los nuevos gobiernos que se están incrustando en el poder, y analizamos en forma muy práctica lo acontecido en la semana pasada en la hermana República del Brasil, cuando el Jair Mesías Bolsonaro llega al poder
un hombre con unas capacidades diferentes a las de un gobierno, es capitán del ejército de los Estados Unidos de Brasil, y que siente odio por los homosexuales, por las comunidades diferentes, en fin. ¿Cómo analizas esa situación tú? Pues lamentablemente se produce este fenómeno de populismo de extrema derecha, porque hay diferentes grados de populismo, y sobre todo con una persona que es de corte fascista. Es un peligro, un atentado para la democracia brasileña y lógicamente para las repercusiones que pueda tener en el vecindario, en América Latina, porque recordemos que en la década de las dictaduras, y él es un anhelante y él suspira por la dictadura que duró 21 años allá en Brasil, desde 1964 hasta el año 75. Hasta el 85. Hasta el 75, correcto. Entonces, estos fenómenos se producen, pero en este caso con mayor, como dice usted, Luis Hermes, cuidado, lo van a analizar, en el programa lo han venido analizando, porque la democracia misma permite, ¿sí?, participación, pluralidad, y se van filtrando. ¿Cuándo se filtran? Cuando hay una crisis de los partidos, cuando hay corrupción extendida en el aparato del Estado, cuando hay un desgaste ante la población, digamos la nación en términos constitucionales, porque no se han producido las reformas que la gente anhela o porque la gente ve un estancamiento. Entonces aparecen los salvadores, los que posan de salvadores, que pueden ser populistas de derecha, como en el caso de Bolsonaro, en el caso de Trump, de Donald Trump, o en el caso de Víctor Orbán en Hungría, o en el caso de Duterte en Filipinas, etcétera. Y en otros países aparecen salvadores con tendencia de izquierda, que son más serios, más estudiosos, como López Obrador en México. Pero realmente la democracia misma lo permite. ¿Por qué? Porque los populistas aprovechan la descomposición de los partidos que no han cumplido con la satisfacción de las necesidades, y los populistas aparecen en ese momento a hacer propuestas por fuera de los partidos, son como outsiders, ¿sí?, por fuera de los partidos, y entran dizque a remediar los problemas, porque los populistas, tú sabes, que no hacen la revolución la hacen las guerrillas. Los populistas están dentro del Estado y aprovechan esos mecanismos. Y así apareció este señor que no es estadista, que no conoce bien el aparato del Estado, a pesar de que él ha sido diputado desde 1993, 94, lleva 20 y pico de años en el Congreso, pero un personaje oscuro que ha presentado Se fue el sonido, a ver si lo vuelve a recuperar allá nuestro amigo Edison, pero mientras tanto me gustaría que mientras vamos hablando nos consiga un documental que le enviamos allí sobre Bolsonaro, sobre quién es el capitán Bolsonaro. Por favor, Edison, para ver si nos recupera sí, y nos ayuda con eso. ¿Aló? Sí. Sigue, Alberto. No, termino diciendo que es un personaje oscuro, y la prueba es la siguiente. Él lleva 23 o 24 años de diputado, o sea, de congresista, porque ahora lo llaman diputados, pero es un congresista. Un senador, sí. Sí, es un senador apócrifo, o sea, desconocido, de gris, que en esos 20 y pico de años ha presentado 120 proyectos de ley, y apenas han pasado 15 de los que él ha presentado. O sea, es un personaje supremamente oscuro, pero aprovechó la coyuntura de la disputa del poder que se dio en el 2014 entre Neves, que perdió la elección frente a Dilma Rousseff, y comenzó a desestabilizarla hasta que en el 2016 coaligado... Alberto, ya que hablas de Dilma Rousseff,
Bolsonaro cuando iba a votar, dicen que en la última vez que iba a votar para Senado, dicen que su voto lo dio aplaudiendo al oficial que torturó a Dilma Rousseff cuando estaba en la izquierda. Sí, cuando ella estuvo prisionera, el que la torturó es el héroe de Bolsonaro. ¿Usted imagina un tipo de esta naturaleza, de esta estirpe, lo que puede ocurrir con los derechos humanos, con las garantías individuales, etcétera, etcétera? Bueno, quería reseñar que es un personaje oscuro con ese botón de muestra. Pero no quiero que te vayas porque él ha hecho una cosa muy buena, ¿no? Él dice, ha jurado cumplir la Constitución, dice que jura cumplir la Constitución. Y además le ha ofrecido a Sergio Moro, quien fue quien descubrió a través de la operación Lavallato, todo el problema de Odebrecht y la corrupción que se estaba dando en Brasil, pues obviamente con la empresa petrolera que se estaba dando con esta otra empresa que corrompió a toda América Latina y que desde luego ha puesto en calza prieta a varios gobiernos del Perú, de Colombia también, del Ecuador, de Venezuela y de muchos países de América Latina. Pero además él ha dicho que le va a dar a Sergio Moro ese ministerio y ha nombrado, y tiene ya designado para el Ministerio de Justicia, para el Ministerio de Justicia, pero para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Defensa, a 2 generales. Mejor dicho, le va a meter generalato a esto en forma bien grave. Pero él dice que va a cumplir con la Constitución y que no va a pedir ni va a buscar el proceso de reelección. Sí, pues digamos que es una forma de granjearse a un sector que votó por él, porque fueron muchos sectores desencantados con el PT y con lo que venía sucediendo, por las falsas noticias también, porque distorsionaron a Dilma. Dilma, la verdad es que fue juzgada en un impeachment por el mismo grupo de la derecha que está apoyando a Bolsonaro. O sea, Michel Temer concibió de alguna manera a Bolsonaro, aunque ellos tenían 2 candidatos, pero se les coló este señor, pero ellos simpatizan con Bolsonaro. Temer, que es el actual presidente y que era el vicepresidente de ella, urdieron la caída por unos traslados presupuestales. Entre Temer y Bolsonaro hicieron eso. Sí, entonces esta es una forma pues de premiar al juez que radicalizó su posición judicial, porque si no hubiera sido por Moro como juez, Lula habría ganado, porque es que Lula, las encuestas salieron exactas. ¿Cuánto sacó Bolsonaro? 55%. ¿Cuánto sacó Haddad? 44%. Pero antes de que Haddad fuera el sucesor electoral de Lula iba ganando las encuestas y apenas Bolsonaro llevaba el 25%. Entonces esa figura... Pero yo pienso también, perdóname que te interrumpa, que a Bolsonaro también le sirvió el hecho de ese atentado que le hicieron. No sabemos de dónde apareció, quién, y él empieza a culpar al Partido de los Trabajadores. Y aquí siempre tenemos la tendencia de irnos por aquel que está golpeado y con las redes sociales manejándolas. ¿No? ¿Qué impacto produjo eso para tu análisis? Sí, porque apareció como víctima, entonces se creció ante el electorado, pero la campaña él venía haciéndola ya por redes sociales, por WhatsApp y por Twitter y por todas las redes, porque fue política digital, y hoy la política digital mueve todo, y que también contrató al estilo pues de JJ Rendón a los de las fake news. Entonces esas falsas noticias, esas distorsiones, esa degradación le permitieron pues el ascenso al poder en un país que también le falta mucha cultura política, porque elegir a un fascista y este retroceso a la democracia es impresionantemente grave. Muy bien, muchísimas gracias. Para terminar, para que cerremos contigo,
Alberto, ¿qué tienes que agregar? ¿Cómo crees que se va a desarrollar el gobierno de Jair Mesías Bolsonaro? Pues él es un privatizador, él va a privatizar y a un retroceso de lo que había avanzado los dos gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, con Lula y con Dilma Rousseff, y va a destruir la Amazonia porque él va a permitir pues proyectos de devastación, porque él no es ambientalista ni va a cumplir con los parámetros del cambio climático de la ONU. Lo dijo, quiere toda la tierra y que no va a acabar con el ministerio del Medio Ambiente y lo va a poner como un sector del Ministerio de Agricultura, y que necesita toda la tierra que hay en la Amazonía, nada de reserva para los indígenas brasileros, nada de eso, que esa tierra se necesita para poder sembrar, para meterle ganadería y soya. Sí, porque los terratenientes, un sector que lo apoyó, lo mismo que las iglesias evangélicas, los pentecostales fundamentalmente, le dieron el triunfo, y entonces va a ser también un gobierno teocrático, medio bíblico. O sea, es la mistura más loca que América Latina va a presenciar en los próximos años. Que Dios nos salve. Muchas gracias, Alberto. Seguimos aquí con los jóvenes analistas, y recogiendo las palabras de Alberto, nos encontramos justamente con esa parte que iba a tocar con ustedes, ya el programa de Bolsonaro, desde el punto de vista de vincular a él, a Moro, como ministro, quien ha dicho que acepte el ministerio. Y sabemos que quien sacó del medio a Luis Ignacio Lula da Silva fue justamente fue Moro. Entonces, Moro, obviamente, pertenecía a la corriente, porque no se ve ético eso, ¿no? Yo no lo veo ético. No. Nada, que se le volteen a uno así de esa manera. Yo no lo veo ético, no, porque es que él está haciendo una investigación y está mandando a la cárcel a un candidato con posibilidades de ganar nuevamente un proceso electoral. Y lo manda y no le da ninguna oportunidad para nada, pero acepta un ministerio de la persona que gana las elecciones, y que en concordancia con el actual presidente, que era vicepresidente de Dilma, con ¿cómo se llama? No me recuerdo ahorita en ese momentito, lo dije ahorita y se me olvidó. Lo manda a la cárcel, hace mandar a la cárcel a él, saca a Dilma, que era la presidenta y él era el vicepresidente, y ahora que le ofrece este señor el ministerio, el hombre dice: no, yo acepto el ministerio. Quiere que estaban de acuerdo, se habían puesto de acuerdo para sacar del camino a Luis Ignacio Lula da Silva. Sí. Por un lado eso. Por otro lado, analicemos el programa frente al medio ambiente, lo que él ha propuesto. ¿Cómo lo ven ustedes? Compañero, dale. Doctor, en el caso del juez Moro, que fue el que judicializa a Lula da Silva, Temer. El juez Moro es el que manda a la cárcel a Lula y le impide entrar en la contienda electoral. Ahora, el señor Bolsonaro lo nombra como ministro de Justicia. Lo designa. Y ya está aceptado el cargo y va a ser el próximo ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Eso algunos teóricos lo llaman como la guerra asimétrica. Asimétrica, donde a través de mecanismos judiciales, conjunto a la matriz mediática, tratan de legitimar pues a líderes que conformaron gobiernos populares en Latinoamérica. El caso de Lula, el mismo caso de Correa, y también los procesos que cursan contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso le han llamado los teóricos como la guerra asimétrica. Entonces, son formas de evitar de que personas y líderes populares lleguen nuevamente a los gobiernos, debido pues a que hay, digamos, un auge ya de la derecha y la extrema derecha. Y por otro lado, es fundamental entender de que por parte
de Bolsonaro, pues obviamente no se van a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, no va a haber desde el punto de vista medioambiental un desarrollo con base a los ODS, no va a haber un desarrollo con base al cuidado del agua, no va a haber un cuidado pues al medio ambiente de la Amazonía. Bueno, yo digo una cosa respecto a lo que estamos planteando y esa guerra asimétrica que se viene dando, puede ser de izquierda o derecha, eso para mí no tiene tinte político. Como decía anteriormente, o sea, el populismo surge como tal a reacción de todas las necesidades del pueblo. Entonces a esa reacción vienen los mesías políticos, vienen pues las personas que a ser abanderadas de muchas soluciones para el pueblo. Y bueno, pero volviendo a ese tema, yo diría una cosa, ¿a ustedes qué piensan mejor, tanto los televidentes como ustedes? ¿Qué pasa entonces con la izquierda aquí en Colombia? Podríamos decir que se está viendo también una guerra asimétrica, sobre todo con el caso de Gustavo Petro. Fíjese que no le han querido reconocer la personería jurídica a la Colombia humana. Bueno, ahí hay unos principios. Entonces, muchos dicen, ¿no?, que eso puede ser una guerra asimétrica. Ese es como un interrogante que se nos acabó el tiempo, 54 minutos, se acaba muy rápido. Hemos llegado al final del programa. Vamos a hacer otro programa de análisis entonces sobre la guerra simétrica y asimétrica en los partidos políticos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Benavides Alejandro. Muchas gracias. El joven. Muchas gracias. De nuestra postura. Y amiga y amigos, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, dónde se encuentra, qué está haciendo, en este momento empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo en la sociedad colombiana. Señor padre de familia, señora madre de familia, señores padres, en este momento usted sabe dónde está su hijo. Si no sabe, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.